viga, el soporte. Aquí observen, esta parte vemos la placa y aquí la carga hidráulica que le va a dar una carga constante para poder realizar este ensayo. Muy bien, aquí observamos el esquema más específico de esta carga. Tenemos el gato hidráulico por aquí. Tenemos la placa rígida, indicador de carga, los extensómetros, la viga de reacción. Y aquí observamos a continuación este diagrama donde observamos mayor detalle la placa. Eh, Ahí tenemos los extensómetros que están en esta parte, la conexión es para la gata hidráulica. Y bueno, en esto queremos mencionar que depende o varía mucho los diámetros de las placas. Pueden ser de 16 a 30 centímetros en Suiza. En las americanas, por ejemplo, varían de 35 hasta 106. En las alemanas de 30 a 60 centímetros. En las francesas de 20 a 75 centímetros. Y las belgas de 33 hasta 75 centímetros de diámetro. Entonces esto de acuerdo al país o lugar donde se va a ensayar. Para lo que son los efectos de cálculo, vamos a proceder de esta manera. Vamos a obtener entonces módulos de elasticidad como habíamos hablado, donde se puede dividir en placas flexibles o en placas rígidas. Cuando vamos a utilizar placas flexibles, utilizamos la siguiente fórmula, donde E es la deformación permanente del suelo por el incremento de presión, y tenemos la presión aquí el coeficiente de Poisson, el incremento de presión constante, el radio y la deformación permanente. Lo mismo tenemos aquí en lo que es placas rígidas. Ahora, también para el cálculo de deformación elástica tenemos otras fórmulas, y cuando se trata de arcillas tenemos aquí otra. Vamos a hacer un ejemplo a continuación. Por ejemplo, tenemos aquí una lectura del dial, y donde vamos a en la primera columna o tabla corresponde a las lecturas del dial de carga. En la segunda columna son las cargas que se obtienen multiplicando los valores obtenidos en la lectura del dial de las cargas por una constante. En esta tercera columna, eh, que es la presión, resulta de dividir la carga para cada área aplicada. En esta cuarta columna es la LD, que responde a las lecturas del deformímetro. Eh, Como esta puede verse en la tabla, existen dos lecturas eh, para cada, para cada estrato, debido a que la aguja del deformímetro no marca un valor exacto. Entonces tenemos que poder ver eso. En la quinta columna observamos que esta se obtiene que al restar la lectura inicial del deformímetro, cada una de las lecturas corresponden a cada estado de carga, y multiplicando este valor por el resultado por 2. Luego en la siguiente, eh, esta corresponde o se obtiene al restar el DH correspondiente a las lecturas del deformímetro cuando la viga vuelva a cero. La octava columna eh, resulta de sumar cada valor, y estas corresponden a las lecturas del deformímetro cuando la carga vuelve a ser cero. Y finalmente la novena y última columna, esta corresponde a los valores obtenidos al restar cada uno de los valores R's acumulados correspondientes a las lecturas del deformímetro, cuando la carga nuevamente vuelve a ser cero. Entonces nosotros trazamos un cuadro donde tenemos la deformación elástica y los esfuerzos. Y luego solamente reemplazamos los valores que ya hemos tenido, y tenemos la elasticidad en flexibles y en placas rígidas. Finalmente podemos realizar también los asentamientos. Tenemos un asentamiento aquí, que el primer asentamiento es de la cimentación del ancho, y la otra cimentación que es correspondiente a la placa de carga. Es importante también que el N
Puede variar de 0,2 a 0,40 para arenas sueltas o compactas y 0,40 a 0,50 para arenas densas. Aquí, por ejemplo, tenemos un ensayo realizado en SISMIT. Tenemos acá el tiempo, tenemos las cargas que van variando, que se van acumulando, y luego de la fórmula que utilizamos aquí, nosotros resultamos o haber copiado el asentamiento, la reemplazamos y obtenemos nuestro gráfico, asentamiento versus carga unitaria, y ahí obtenemos nuestra curva. Ensayo de veleta. Objetivo. El objetivo del ensayo de veleta es determinar la resistencia al corte sin drenarlos de los suelos arcillosos. Puede ser aplicado a suelos cohesivos, blandos y saturados. Es necesario el conocer la naturaleza del suelo en el cual se va a efectuar este ensayo, para asegurarse de su aplicación. Principios del método. Este método está basado en las normas ASTM D2573 y la AASHTO T223. El ensayo de corte con veleta consiste básicamente en colocar una veleta de 4 hojas dentro de un suelo inalterado. Estas proceden a girar desde la superficie para poder determinar una fuerza de torsión. Equipos. Para desarrollar este método se requieren las veletas, las cuales contienen 4 hojas, que son las que ya se explicaron anteriormente. Además, estas están conectadas al equipo mediante unas varillas de extensión, las cuales son las que aplican un momento de giro hacia las veletas. Aquí podemos apreciar el equipo con las veletas. Tenemos la varilla de extensión que se mencionó y un medidor de la torsión. Técnicas del ensayo. El proceso de ejecución del ensayo se da: primero se tiene que remoldear el material del suelo, luego asegurar la base de la veleta, introducir verticalmente la veleta, aplicar el momento y anotar estos datos para realizar los cálculos. Con respecto a este ensayo, por la metodología que tiene, podemos apreciar que es lento y que gasta mucho tiempo. Además que su uso se limita a arcillas y a limos. Los cálculos. Se calcula la resistencia al corte del suelo mediante el empleo de la siguiente expresión. Se tiene que el momento de giro o el torque es igual a la resistencia al corte de la arcilla, multiplicado por una constante. Esta constante depende de las dimensiones y de la forma de la veleta. Y en el cuadro que se puede ver aquí a la izquierda, se muestra para una veleta rectangular, para una cónica, y dependiendo también de la relación longitud y diámetro, los valores de K, habiendo una fórmula para cada uno. El ensayo triaxial. Objetivo: la determinación de los parámetros de resistencia de suelo, que vienen a ser la cohesión y el ángulo de fricción. Principios del método. Este está basado en las normas ASTM D2850 y la AASHTO T296. Para este método se requiere someter primero al espécimen a un estado inicial de esfuerzo y luego se le somete a una etapa de corte. Para el ensayo triaxial hay 3 tipos de ensayos triaxial que se pueden realizar: el consolidado no drenado, consolidado drenado y el no consolidado no drenado. Aquí podemos ver, este es un gráfico donde se puede apreciar cómo se ejecuta. Primero se coloca una presión en toda la celda, que viene a ser una presión hidrostática que le colocamos. En la segunda etapa se tiene que aplicar una presión para llevarlo a la falla, y con estos dos se calculan los esfuerzos totales y efectivos con los cuales se ejecutan los cálculos. Los equipos. Aquí a la derecha podemos ver un equipo para realizar el triaxial, un dispositivo de carga axial, que es un aparato de compresión con capacidad de proporcionar la velocidad de carga y que posea mínimas vibraciones. Además de esto, para la instrumentación podemos usar un molde detallado para la muestra que se va a colocar, un pistón para compactar
agua destilada para llenar la celda, una membrana y piedra o papel filtro para ejecutar todo. La técnica del ensayo. Se debe preparar la muestra con las condiciones iniciales del terreno. Se coloca el papel filtro y se ubica la muestra impermeabilizada con membrana. Llenar con agua para aplicar la presión hidrostática alrededor de la muestra y posteriormente la carga axial. Se toman las lecturas cada 0.5 milímetros de deformación y con estas lecturas se realizan hasta que la carga se mantenga constante. Bueno, este es para el no consolidado no drenado. Si queremos hacer el consolidado drenado, hay otras características, entre las cuales está que primero, al preparar la muestra y colocarlo, se permite el drenado, además que hay que esperar un tiempo para que se consolide la muestra, siendo estos otros métodos un poco más extensos en tiempo, llegando a durar hasta 30 días. Los cálculos. Primero calculamos una deformación axial, que tenemos que es igual al cambio de la longitud del espécimen y sobre la longitud de la muestra. El cálculo de la sección transversal promedio, que viene a ser el área inicial entre 1 menos la deformación inicial dada. Además que con este valor podemos hallar el esfuerzo desviador, que va a ser la carga desviadora entre el área promedio. Ahora, con estos valores que tenemos, podemos determinar los gráficos, que viene a ser el de deformación axial y esfuerzo desviador, que se ve aquí. Y con esto se colocan en el círculo de Moore. Y con esto ya podemos determinar cuáles son los valores de la cohesión y del ángulo de fricción. Ensayo de PL. Principios del método. Está basado en la norma ASTM de 6951. Este método mide la penetración del penetrómetro dinámico y es aplicable a los suelos inalterados y compactados. Es un ensayo muy ligero, aplicable a profundidades de hasta 8 metros, en el que se emplea un mazo de 10 kilogramos de altura con una altura de caída de 0.5 metros. Los equipos: el penetrómetro dinámico de cono, que se puede apreciar en la figura, que es un dispositivo para evaluar la resistencia del suelo. Además, un comparador adicional de penetración. Aquí podemos ver un ejemplo donde se ha aplicado. Tenemos la cantidad de golpes, la penetración acumulada, y con estos valores se puede determinar el CBR, con el cual podemos clasificar el suelo, y mediante eso podemos determinar cuáles son las propiedades. La técnica del ensayo. El operador introduce la punta del DCP, que viene a ser el penetrómetro dinámico, levantando el mazo deslizante hasta la empuñadura y soltándolo. Se mide la penetración total alcanzada y con esa medida se describe la rigidez del suelo, como ya se mencionó. Ahora aquí podemos ver una tabla donde se relaciona el CBR y el índice de DCP. El índice de DCP es lo que se midió con el DCP. Y ahí hay una relación con el CBR. Ahora con el CBR, como ya se mencionó, se clasifica el suelo y podemos determinar cuáles son las propiedades. Eso sería todo. Gracias.